Bien, entonces vemos aquí lo que hemos estado mirando ahorita en estos días, que es el calvinismo, y hemos visto ya, por si hemos visto aquí el calvinismo y el Calvino y el calvinismo. Hemos visto también conociendo el calvinismo, hemos visto el estoicismo, el neoplatonismo, el gnosticismo, el maniqueísmo. También hemos visto que ellos hablan mucho de estas tres cosas: la predestinación, la elección y la adopción. También hemos visto la salvación y el evangelio, ¿okay? La gracia y la salvación, la presciencia y soberanía de Dios, ¿verdad? Decíamos que la soberanía de Dios, también nosotros creemos en la soberanía de Dios. Sin embargo, en el punto de que la soberanía de Dios actúa en el punto de que Dios hace lo que quiere de acuerdo a lo que Él ha revelado, ¿ok? De acuerdo a lo que Él ha revelado. Si Él no ha dicho otra cosa, Él no va a ir en contra de su palabra, que es lo que estos hombres piensan, de que pues si Dios eligió así, pues ya nadie le puede decir nada. Y en un punto dado es verdad, hermanos, ¿eh? Es verdad que pues quién le va a decir a Dios algo, ¿no? De lo que Él hace, porque todo lo que Dios hace está bien. Sin embargo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, yo revelé una cosa y de repente, pues es otra, ¿no? No, eso es de un ser humano. Bien, luego seguimos viendo la elección en las escrituras. Vimos allí cómo es la elección y Dios elige para un propósito, no para salvación. Y ahí vemos cómo Cristo fue elegido, cómo fue elegido Israel, cómo fue elegido muchas personas. Y es lo que vamos a ver en esta parte, ¿ok? Y vimos también la semana pasada qué tienen que ver Romanos 9 con el resto de la carta, ¿no? Vimos Romanos 1, Romanos 2, y así fuimos viendo cada capítulo para poder nosotros ir viendo que Romanos 9 tiene mucho que ver con toda la carta, no solamente que Romanos 9 es algo extraordinario o es algo aparte de Romanos, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver, hermanos, este punto, el plan de Dios en la elección de Israel, ¿ok? El plan de Dios en la elección de Israel. Ahora lo que vamos a analizar es un pasaje para aquellos para ellos justificar la elección de unos y otros, ¿ok? O sea, ellos justifican la elección de unos y otros a través de decir, bueno, Dios eligió un pueblo, Dios eligió a personas y a otros no los eligió. Entonces quiere decir que Dios elige a personas para salvación y a otros no las elige para salvarse, ¿ok? Entonces, Romanos 9, hermanos, no define la elección de Israel como que ellos son los únicos excluyendo a otros, que es lo que muchos piensan. Y es lo que a veces piensan, hermanos, ciertas posiciones escatológicas. O sea, esas posiciones escatológicas donde le dan mucha importancia a Israel, hermanos, los va a llevar a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque, por decir, cuando vemos ese pasaje que dice que hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, recordemos que la iglesia es un conjunto de personas, de judíos y gentiles. Entonces, y dice, entonces todo Israel será salvo. Ellos entienden que se refiere al Israel étnico, pero, pero Pablo está hablando en todo el contexto, está hablando de la iglesia en el punto de la fe. Entonces, en un punto dado, plenitud de los gentiles e Israel salvo es la misma idea, hermanos, es la misma idea. Entonces, llegamos a un callejón sin salida cuando tenemos al Israel étnico como algo muy importante, ¿no? Lo ponen como como el reloj de Dios, y el problema con ese tipo de interpretación es que hay versículos que no encajan, hermanos. Y no voy a entrar en ese punto porque pues, ya lo expliqué hace unos ayeres, hablando de la escatología. Entonces vamos a entrar un poco a este punto de Romanos 9, donde los calvinistas basan mucho de la elección de unos y otros, hermanos, ¿ok? De la elección de unos y otros, pensando que Dios eligió por decir a un pueblo y entonces
ese pueblo pues va a ser salvo porque Dios lo eligió. Y no es así, hermanos. Dios eligió un pueblo para un propósito. Y ahorita lo que vamos a ver, pero también vamos a ver en este punto, hermanos, vamos a ver el cómo es que, por qué Israel fue rechazado, ¿no? ¿Por qué Israel fue rechazado? Hermanos, miren, donde encontramos también otro, otro, eh, otro, otro punto de discrepancia, hermanos, sobre esto que estoy hablando, es cuando vemos lo que ellos llaman las bodas del Cordero. ¿Ok? Que hermanos, analícenlo bien. Bodas del Cordero en la Biblia no se mencionan en otro lado en la Biblia, no se menciona más que en Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro eh, profético. Por lo tanto, su lenguaje, más que nada el lenguaje profético, hermanos, es a través de figuras, ¿ok? Es a través de figuras, a través de elementos que ilustran una verdad. Entonces, bodas del Cordero. En la Biblia no se refiere a una boda. O sea, yo sé que muchos dicen, cuando sea el arrebatamiento, vamos a ir a las bodas del Cordero. ¿A qué se referirá con bodas del Cordero? O sea, ¿se referirá a que de verdad vamos a ir a una boda como hoy la celebramos? Hermanos, es un lenguaje profético. Obviamente, si tú ves el contexto, bodas del Cordero y algo más cercano a bodas del Cordero es la parábola de las 10 vírgenes, que también habla sobre una boda. Entonces, comparando esa parábola con lo que Cristo quiere hablar, que esa parábola es para indicar su venida y las señales del fin, bodas del Cordero, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, se dan cuenta hasta cómo hay mucha, o sea, no encajan muchas cosas, porque muchos dirán, bueno, ¿con quién se va a casar en las bodas del Cordero? ¿Con quién se va a casar? No, pues con la iglesia e Israel, y a muchos le acomodan. No, es que ellos son invitados. Recuerden que en el libro en los libros proféticos del Antiguo Testamento dice que Dios le dio carta de repudio a Israel. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿se va a casar con la iglesia y la ex va a estar allí en la boda? ¿O cómo es eso? Hermanos, ¿se dan cuenta cómo llegamos a un callejón sin salida? O sea, hermanos, hay muchas cosas que no encajan. Pero bueno, o sea, tenemos que ir viendo que Dios eligió un pueblo para que de allí viniese el Mesías. Ese es el punto que Pablo está abordando en estos versos, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí algunos pasajes y cómo los ve el calvinismo. Mira, ahí tenemos Romanos 9, versículo 11. Dice ahí, pues no había aún nacido, de la parte izquierda ustedes van a ver cómo dice el verso, ¿no? Ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Del lado derecho, como ahí se los puse, tiene el punto del calvinismo, o sea, cómo ellos lo ven, ¿ok? Cómo ellos lo ven, cómo ellos ponen estas cosas, ¿ok? Eh, ponen ahí, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, y ellos ahí ponen ahí, o sea, eso de rojo es lo que ellos piensan, los calvinistas, que elección para ellos es incondicional de salvación permaneciese, no por la fe ni por respuesta humana, sino únicamente por la voluntad soberana de Dios. Es decir, recuerden que el contexto de ese verso es hablando de Jacob y Esaú, ¿ok? Entonces ellos dicen, Jacob fue elegido para salvarse, aunque no había hecho nada, aunque no había hecho ninguna obra, aunque no había tenido fe, pero Dios ya lo había elegido para salvarse. Entonces ellos dicen, así muchos, desde antes de la fundación del mundo, muchos ya son elegidos para salvarse. Y hermanos, pues ese es forzar el texto, ¿ok? Eso es forzar el texto, no lo dice ahí. Y voy a dar otro ejemplo acá. Por si el versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y ellos entienden de esta manera. Como está escrito, a Jacob escogí para salvación incondicional antes de nacer, y a Esaú lo rechacé eternamente y lo predestiné para condenación, sin considerar sus acciones. Así ellos entienden, ¿no? Entonces, así ellos también aplican para todos, o sea, todos, algunos son elegidos para salvarse y otros son elegidos para, ¿qué?
perderse. ¿Eh? Otro ejemplo aquí, otro ejemplo acá. El versículo número 15. Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, ¿no? Entonces ellos entienden así. Pues Moisés dice, tendré misericordia solo de aquellos a quienes he decidido tener misericordia, o sea, de los elegidos, y me compadeceré exclusivamente de aquellos que son elegidos para salvación. Ellos así lo entienden. Por eso ellos dicen que Juan 3:16, ahí todo no es todos, sino que todos los que Dios eligió para salvación. Todos los demás, pues se van a ir al infierno, según ellos. Otro versículo, el versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Tiene misericordia. Y ellos entienden así. Así que la salvación no depende en absoluto del deseo humano ni del esfuerzo personal, sino únicamente de que Dios elige soberanamente a quien darle misericordia sin considerar su fe o respuesta. ¿Okay? Eso es lo que ellos entienden. Vamos a ver otro pasaje más, cómo ellos entienden, hermanos. O sea, lo que quiero que vean es que, como les dije, Romanos 9 es como que la bandera del calvinismo, es como su bandera. Entonces, ellos se entienden de esta manera y pues parece que todo concuerda, parece que sí, pero hermanos, pues nos vamos a dar cuenta de que pues no toman el contexto y no toman toda la carta. Romanos 9:18, también aquí vemos, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece hablando de Faraón, que después lo vamos a tocar. De manera que a quien ha elegido incondicionalmente para salvación le muestra misericordia, y a quien ha predestinado para condenar, pues lo endurece sin posibilidad de arrepentimiento, ¿no? Porque pues todo te lo debe de conceder Dios, ellos lo dicen, ¿no? O sea, la fe te la debe dar Dios, el arrepentimiento te lo debe dar Dios, o sea, muchas cosas que ellos dicen. Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pues dice ahí el calvinismo en este versículo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, creó desde la eternidad a los vasos de ira? O sea, que Dios ya había predestinado a gente para ser destruida y exclusivamente para destrucción sin posibilidad alguna de salvación. O sea, ellos toman aquí que Dios ya había predestinado a algunos para perderse, y aún en esos que se van a perder, Dios se va a glorificar. Es lo que ellos dicen. Entonces, vamos a analizar nuevamente estos versos y si de verdad dicen eso, si de verdad está hablando de eso para justificar esta postura. Entonces, algunas cosas, hermanos, que debemos de ver en este pasaje y es contrastes que Pablo hace en Romanos 9. Hay varios contrastes que Pablo hace en Romanos 9, por decir, aquí vemos algunos contrastes, Ismael e Isaac, ¿ok? Ismael e Isaac, vemos ahí también a Esaú y Jacob, que vamos a ver también vemos ahí los vasos de ira y los vasos de misericordia, también vemos ahí Israel según la carne contra el remanente de fe. Vamos a ver esas cosas en Romanos 9. Entonces aquí vemos a Israel, que son los de la carne, tipificados por Ismael, por Esaú, por los vasos de ira, por Israel según la carne. O sea, son todos aquellos que buscan salvarse de Israel a través de las obras, ¿ok? A través de las obras, o sea, que se vio su incredulidad, ¿ok? Son gente que a pesar de todo lo que Dios ha hecho para mostrarse y de todo lo que Dios les ha mostrado de salvación, ellos han preferido ser incrédulos y por lo tanto, como dice Juan, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Okay? Entonces, nosotros sí creemos en la soberanía de Dios, pero no como los calvinistas que ellos dicen que son elegidos porque Dios lo sabía desde antes, lo cual es verdad, pero dicen ellos, Él lo decretó. Entonces, también encontramos en este capítulo algunas objeciones judías, hermanos, pero Pablo va a explicar que la elección de Israel en la historia es por un propósito. Entonces, ¿por qué Israel rechazó a Cristo?
¿Por qué Israel rechazó a Cristo? O sea, ese es el punto aquí que vamos a tocar. Es que la verdadera descendencia, hermanos, de Abraham no es por la carne, sino por la fe. Lo vamos a ver en algunos pasajes, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos aquí Romanos 10, versículo 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, y para justicia todo aquel que cree. Entonces, la palabra de Dios no ha fallado, hermanos, sino que el verdadero Israel no está definido por descendencia física como ellos lo creen, sino por la ley de la fe. Entonces, hermanos, Dios eligió un pueblo para que de ahí viniese el Mesías, no para que fuesen salvos. Israel pensaba que ellos serían salvos o que ellos ya eran salvos por tener el templo, por tener la ley, por tener las promesas, porque su padre era Abraham, porque tenían muchas otras cosas que los demás pueblos no tenían. Pero, ¿qué pasa? Ellos no creyeron a pesar de todo eso. La incredulidad de Israel, hermanos, no significa que Dios ha fallado. O sea, ellos dicen, entonces Dios falló porque si Dios nos eligió a nosotros, entonces ¿por qué no somos salvos? Entonces Dios se equivocó. No, lo que pasa es que ustedes no han querido creer, ¿no? Romanos 3 del 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Vean cómo dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho la nula la fidelidad de Dios. O sea, Dios los eligió, Dios los llamó, Dios hizo maravillas con el pueblo de Israel, pero ellos pues fueron incrédulos a pesar de todo, y lo vemos desde Moisés, ¿no? O sea, vieron el mar abrirse y vieron las codornices y vieron el maná y vieron la nube que lo seguía y vieron el tabernáculo y cómo Dios lo dedicó y vieron muchas cosas y aún así incrédulos. De ninguna manera, versículo 4. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a ver más versículos. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Capítulo 4, verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, ¿Dios en qué es soberano, hermanos? En elegir cómo la gente debe o va a salvarse. ¿Cuál es el camino? Y el camino es creer. ¿Creer en qué? En aquel a quien Él ha enviado. Ese es el camino que Él eligió. Dios es soberano en elegir cómo. ¿Cómo eligió? Por la fe. Él ha elegido esa parte. Entonces, Dios ha tenido siempre una promesa. Pablo va contra el pensamiento de salvación por nacimiento. ¿Ok? Entonces, Israel persistió en la incredulidad, por lo tanto, fueron endurecidos. Fueron endurecidos, hermanos. No porque Dios haya fallado, sino más bien porque ellos se obstinaron en seguir su propia justicia. Romanos 11:20. Bien, dice ahí, por su incredulidad fueron desgajadas. Aquí está hablando de Israel, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y hermanos, esto concuerda con lo que Dios dijo de su mensaje en Marcos capítulo 4, verso número 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas. ¿Quiénes son los que están fuera? Pues los que no creen, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Es decir, cuando Jesús pronuncia estas cosas,
Jesucristo ya había hecho muchos milagros, les había enseñado muchas cosas, había afirmado muchas cosas y aún así de ellos decidieron no creer, ¿no? Decidieron atacar, decidieron no querer conformarse a lo que Jesús les estaba mostrando. Entonces, hermanos, aquí llegamos a un punto. Si de verdad la gracia es irresistible, entonces no hay razón para endurecer a Israel. O sea, si la gracia es irresistible de que pues todos van a creer, ¿para qué los endurece si al final todos van a creer? Porque hermanos, no se pueden negar, pero Israel persistió en incredulidad, fueron endurecidos. Entonces, ¿para qué fueron endurecidos? Porque ellos recibieron más evidencia que los gentiles, que los gentiles. ¿Cómo? Pues todo lo que ellos han visto o todo lo que ellos recibieron y que aún así ellos no creyeron, hermanos, no creyeron. Entonces, otra vez, si de verdad la gracia fuese irresistible, entonces no hay razón para endurecerlos, porque al final, pues todos van a creer, ¿no? Si son elegidos, pues todos van a creerlo, tiene razón para endurecerlos, pero no, hermanos. Cuando una persona recibe el evangelio y está yendo a la congregación y aún así se resiste a creer, esa palabra lo va a endurecer. Por eso, hermanos, vemos que aquellas personas que estuvieron en la congregación y de repente se salen y ya no, o sea, y tú los ves que ahora ya no asisten, se vuelven más duros, muy duros, o sea, creen cualquier cosa menos las escrituras. O sea, caen en cualquier pensamiento tan ridículo, tan, pues tan vago, ¿no? Tan lleno de mentira que tú dices, oye, se requiere más fe para creer esas cosas que creer lo que la palabra de Dios dice, pero es porque ya escucharon la palabra y aún así, con todas esas evidencias, hermanos, ellos deciden no creer. Por lo tanto, esa palabra te va a endurecer, te va a endurecer, hermano. ¿Eh? Continuamos. Continuamos. Vean estos pasajes. Ahora vemos en la escritura cómo Dios fue primero a su pueblo. Vamos ahora en la escritura cómo Dios fue primero a su pueblo, pero ellos rechazaron y por lo tanto fueron desechados. ¿Okay? Dios primero fue a su pueblo y por eso dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, Dios primero fue a su pueblo. Y no solamente Cristo, sino también los apóstoles iban primero con Israel y los israelitas que lo rechazaron. Mira, Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador, hablando de Cristo, y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, cuando hablamos aquí o cuando la palabra habla de dar, ¿ok? Dar, aquí cuando la palabra habla de dar, es o se refiere a ofrecer, porque ellos aquí muchos calvinistas se agarran y dicen, ya ves, ahí Dios se tiene que dar arrepentimiento, Dios se tiene que dar esa gracia de arrepentirte, no. Lo que aquí le está diciendo el apóstol Pedro es que Cristo fue presentado, anduvo entre Israel y a ellos primeramente les fue dada la oportunidad, a ellos primeramente les fue dada la oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo? Escuchando las enseñanzas, viendo lo que Cristo hacía, viendo todas las cosas que Cristo había hecho entre ellos, escuchando sus enseñanzas, escuchando las parábolas, viendo la cruz y viendo la resurrección. Entonces, a Israel fue ofrecida primeramente la oportunidad de escuchar el mensaje y arrepentirse. A ellos primeramente. Hechos capítulo 13, verso 45. Pero viendo los judíos, dice ahí, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían
lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Ven? ¿Quién hacían esto? Los judíos. O sea, los judíos primero escucharon lo que Pablo estaba enseñando, lo que Pablo estaba argumentando, y ellos contradecían y blasfemaban. Entonces, Pablo y Bernabé, es lo que dice ahí el versículo 46, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, a ver, pues no que eran elegidos y que la gracia es irresistible y que salvo siempre salvo, o sea, aquí ese versículo, pues aquí está hablando de que ellos están desechando esa oportunidad de recibir arrepentimiento y perdón de pecados, ¿eh? Aquí vemos a Israel, los judíos, el pueblo elegido de Dios y toda la cosa, desechando lo que Dios les está permitiendo escuchar. Versículo, voy a leer nuevamente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Que nos volvemos a los gentiles. Hechos capítulo 18, verso 6. Ve lo que dice ahí. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Me iré a los gentiles. Vean lo que dice aquí la escritura, hermanos. Dice ahí que se oponen y blasfeman estos. ¿Quiénes? Los judíos, hermanos. Los israelitas. Entonces, al ver esta contraposición, Pablo dice: se sacuden los vestidos. Es decir, nosotros estamos limpios de la sangre de ustedes. Limpios de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Pues porque ustedes han decidido que no creer. Ustedes han decidido no creer. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, Israel tuvo su oportunidad. Dios no es un Dios injusto. Y hermanos, eso también lo vamos a ver cuando veamos a Esaú y Jacob. Sí, Dios eligió a Jacob, ¿para qué? Para que de ahí viniese la línea del Mesías, pero Esaú tuvo su oportunidad. Hechos 28-24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Sí, no creían. Dice ahí otro pasaje, Hechos 28-28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, los judíos pensaban que Dios era injusto. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos el pueblo elegido de Dios, y cómo es posible que estos que son pues unos impuros, un pueblo pagano, leya del infierno y todo ese tipo de cosas, hermanos, ellos sí se les conceda la salvación, y nosotros que somos el pueblo elegido de Dios, que somos israelitas, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, que tenemos la circuncisión, que tenemos la ley, que tenemos los profetas, que tenemos a Abraham por padre, no alcancemos la salvación. Y la respuesta es: porque son incrédulos, porque son incrédulos. Entonces, hermanos, ¿estamos hablando de salvación?
¿De qué estamos hablando en todos los pasajes que estamos viendo? Estamos hablando de que Dios eligió un pueblo para que de ahí viniese el Mesías, y ese pueblo fue el primero en que recibió las buenas nuevas. Y ellos decidieron que desecharlo, y dice que se juzgan ustedes no merecedores de la vida eterna. Entonces, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de las buenas noticias y que ellos no creyeron. Y así lo dice la palabra, ¿no? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, no todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Okay? Entonces, no es por linaje, hermanos, ni por sangre, ni por tener algo exclusivo que los demás no tienen, y eso es lo que piensan los calvinistas. Lo que piensan ellos que es que como esa doctrina habla de ser elegido, entonces como ellos piensan que sí son elegidos, se sienten superiores. Es el problema que tienen ellos, hermanos. El problema que tienen ellos es que se sienten superiores, se sienten como que Dios encontró algo fascinante en ellos que en los demás no. Y entonces lo que debes hacer es tú hacer con el evangelio es como que consolarlos a ellos de que pues no fueron elegidos y los demás pues sí fueron, ¿no? Esto también lo vamos a ver por si aquí en Gálatas capítulo número 3, versículo 21. Dice ahí, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuese verdaderamente por la ley. O sea, el propósito de la ley nunca fue salvar a nadie, nunca fue ese, hermanos. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Es decir, la ley hizo dar a entender y ver que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo en ese pasaje Pablo. Pero antes que viniese la fe, andábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, la ley, antes de que Cristo viniese, hacía ver lo malo que somos y que anhelásemos la fe que ha de ser revelada. Y hermanos, fíjense bien, este pasaje hace entender lo mismo que estamos esperando hoy. Antes, los israelitas esperaban la revelación del Mesías para redención de los pecados. Ahora nosotros estamos esperando nuevamente al Mesías, pero ¿para qué? Para que sea renovado o sea transformado nuestro cuerpo y esto mortal sea absorbido por la vida. Dense cuenta cómo va el mismo plan, hermanos, cómo va el mismo plan ahí. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea que mientras antes de que Cristo viniese, todos los que estuvieron antes de Cristo estuvieron siendo aprendidos, estuvieron siendo enseñados a esperar aquella promesa que vendría y que Dios ya había prometido, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ve? O sea, el camino, eso en la soberanía de Dios, así fue. ¿Cuál? Que Dios eligió salvar por la fe. Eso fue lo que Dios eligió. Eso fue lo que Dios decretó. Entonces, no estamos hablando aquí de elección ni de conocerte antes de la fundación del mundo para que fuese salvo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios ya eligió como soberanamente, obviamente, y Él lo ha revelado a través de la escritura y Él no va a ir en contra de lo que Él ha revelado. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, otra vez, por la fe en Cristo Jesús.
Recuerden que les está hablando a gentiles que estaban siendo desviados por judaizantes. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, cuando dice aquí, cuando habéis sido bautizados en Cristo, lo que se refiere es que Cristo nos ha salvado completamente, porque bautismo tiene que ver con sumersión total. ¿Okay? Entonces, Cristo nos ha salvado completamente. No hay algo que debamos añadirle. Versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, este es el argumento que Pablo está poniendo en Romanos 9, que es por la fe para que sea por gracia. Siempre ha sido así, hermanos, por la promesa y la fe, no por la carne. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces, hermanos, es importante notar el cómo el pasaje de Romanos 9 acerca de la elección de Israel no está hablando de que Dios elige a algunos para salvación y Dios elige a otros para que no sean salvos. No está hablando de eso. ¿Por qué? Porque si así fuese, ¿para qué caso tendría predicarle a Israel si Israel de todos modos no iba a ser salvo? O sea, no tendría ningún caso, hermanos. Pero Dios primeramente envió este mensaje a los israelitas, lo cual ellos rechazaron. Ellos rechazaron contundentemente para no creer a la verdad. Bien, hermanos. Entonces, voy a pasar a otro punto. Voy a pasar a otro punto aquí. Y ahora vamos a ver un poco, hermanos, sobre lo que quiere decir que Dios eligió a unos y a uno y a otro no. A ver, permítame, aquí les voy a poner, ya no tengo diapositiva para esto, pero les voy a poner ahora otra cosa. ¿Okay? Les voy a poner aquí el Word para que lo puedan ver. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a leer el versículo número 11, que es este de acá. ¿Okay? Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ok, ahora vamos a ver aquí a dos hombres, porque dice ahí, y se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces ahora vamos a ver a dos hombres, Esaú y Jacob. Y dense cuenta, hermanos, siempre que hay gemelos en la Biblia, siempre viene un problema. Un ejemplo de gemelos es los hijos de Judá con su nuera, Tamar. Ahí había un problema, que Dios eligió a uno de ellos para que de ahí viniese el Mesías. Y aquí vemos a otro problema, los hijos de Isaac. Isaac tuvo gemelos, pero el mayor fue Esaú porque él pues nació primero. ¿Sí? Entonces, número uno que lo que podemos decir de este pasaje es que Dios eligió a Jacob sobre Saúl para cumplir su propósito, no para salvación. ¿Okay? Dios eligió a Jacob sobre Esaú para cumplir su propósito y no para salvación. Entonces, así como Dios eligió a Jacob, hermanos, porque él quiso, ojo, no para salvación, nuevamente lo repito, Dios eligió a Jacob porque él así quiso, no para salvación, así también Dios eligió cómo salvar y es por la fe. No sí estamos diciendo que Dios es soberano. ¿Por qué Dios eligió a Jacob?
porque Él es soberano. Pero no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de una línea del Mesías, ¿ok? De eso estamos hablando. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes lo tengan bien en claro. Entonces, de la misma manera, la salvación no se recibe por derecho de nacimiento. O sea, el que tenía el derecho de recibir la, la bendición era Esaú. ¿Por qué? Pues por nacimiento. Y eso es lo que estaba pensando Isaac. ¿Ok? Eso es lo que él estaba pensando, que darle la bendición a Esaú, porque él era su hijo mayor y también porque él era su hijo consentido de Isaac. ¿Ok? Pero Dios nos muestra que la promesa no se obtiene por nacimiento o por engaños, se obtiene por la fe. O sea, hermanos, Jacob sí logró engañar a su padre y le dio la bendición Isaac a Jacob sin saber que era Jacob, ¿ok? Pero no por eso Dios lo bendijo. ¿Saben por qué Dios lo bendijo a Jacob? Lo bendijo porque creyó. Y hermanos, Jacob no es el símbolo, es el punto dado de una persona que tú no darías nada por él. O sea, vean a Jacob cómo era. O sea, criticamos a Esaú que pues, tomó mujeres extranjeras, que vendió su primogenitura, ¿cómo se llama? Que no le importó. Pero Jacob no era alguien de verdad pues como que digamos, señor, pues si no elegiste al mejor, pues como que no había ni uno, ni para uno ni para el otro, hermanos. O sea, por un lado tenemos a un hombre también que es engañador, un hombre que ve, o sea, su padre confiaba en Jehová, pero ¿te acuerdas cuando Jacob vio la escalera que tocaba el cielo? Y dice que vio arriba a uno parecido al Hijo del Hombre y que los ángeles descendían y subían por la escalera. Y entonces dice que cuando se despertó, dice que tuvo miedo y que ungió la piedra y dijo, esto es Betel. Y después hizo una promesa. Fíjate lo que dijo Jacob. Si Dios me llevare y me trajere con bien, Jehová será mi Dios. A ver, a ver, a ver. O sea, ¿te das cuenta de lo que está diciendo Jacob? O sea, el hijo de Isaac, el hijo que supuestamente su padre fue el precursor o el sucesor del hombre de la fe, Abraham, y Jacob no creía, hermanos. Vean, dense cuenta, no creía. Él creyó, ¿sabes hasta cuándo creyó? Hasta que estuvo en Peniel, que fue cuando volvió. Cuando estuvo en Peniel y estuvo luchando con el ángel, hasta ese momento Jacob creyó. Entonces, ¿por qué entonces Jacob vivió todo lo que vivió y Dios le permitió volver? La respuesta es porque Dios es fiel, porque Dios antes de su nacimiento ya había dicho que el mayor serviría al menor y que el menor sería más fuerte. ¿En qué sentido? En que de ahí vendría el Mesías. Dios ya había elegido soberanamente que de ahí vendría el Mesías. Pero si nos ponemos a ver todas las cosas, hermanos, entre Jacob y Esaú, pues no había a quién irle, ¿eh? No había ni a quién irle. Y todavía Jacob, un incrédulo, que hizo un pacto de que si él volvía con bien, Jehová sería su Dios. O sea, imagínate el pensamiento que tenía el hijo del sucesor de Abraham. Y entonces, hermanos, Dios soberanamente eligió a ese hombre. ¿Y por qué no murió no, por qué no murió? ¿Por qué no murió ahí cuando fue allá con su suegro? ¿Y por qué no murió cuando le hizo trampa? ¿Y por qué no murió en el regreso? Porque Dios es fiel, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vimos como punto número uno, Dios eligió a Jacob para la línea del Mesías. ¿Okay? Dios eligió a Jacob para la línea del Mesías. O sea, aquí, hermanos, en este pasaje que estamos viendo de Romanos, no estamos viendo, en este caso, no estamos viendo personas, estamos viendo pueblos. ¿Okay? Número dos, estamos viendo que fue una elección profética y nacional. ¿Ok? Profética y nacional.
En el versículo 12 que está después, aquí, dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Déjenme, voy aquí a agrandar un poco para que se pueda ver, porque siento que se ve un poquito chico. Ok. Entonces, se le dijo, versículo 12, el mayor servirá al menor. ¿Ok? Eso fue lo que Dios dijo. ¿Qué está citando Pablo? Bueno, está citando Génesis, capítulo número 25, versículo número 23. Esto es lo que lo que Pablo está citando. Y vean cómo lo dice. Dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Cuando habla de los hijos que están en el seno o están en el vientre de Rebeca, le dice que hay dos naciones ahí. No dos personas, dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y ven lo que dice, y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Esaú, hermanos, representa a aquellos que buscan la salvación por la carne, es decir, por las obras, por sus méritos propios. Así era Israel. Así es Israel, buscando la salvación a través de sus méritos propios y a través de hacer las cosas que ellos pensaban que Dios se agradaría de ellos. Y Jacob representa, hermanos, a aquellos que reciben la salvación por la fe. Eso representa a Jacob. Entonces, te digo, poniendo en una balanza, Jacob era bien malo. Así como los judíos pensaban que los gentiles eran bien malos. Y tal vez sí, ¿no? Paganos, adorando al sol, adorando a la luna, adorando a las estrellas. Hermanos, en la semana, hace unos días, yo viendo un documental de cómo era Tenochtitlán, ¿no? Y hablan de que no, grandes diques, rodeado de agua, tenían agua potable, ¿cómo se llama? Ellos tenían lo que era el nistamal y las tortillas y toda la cosa. Y yo me puse a pensar, hermanos, imagínense todo lo que ellos conocían, todo lo que ellos tenían, y aún así no creyeron. ¿Qué excusa van a tener? ¿Qué excusa van a tener? Si ellos vivían completamente, supuestamente, de lo natural y que tenían allí el sensontle y tenían allí las canoas y tenían dos ductos para llevar agua potable a la ciudad, que nunca les hacía falta el agua, y ellos se bañaban diario, ¿no? Y dice, y en contraposición, los de Tenochtitlán se bañaban diario, mientras que los hombres de Londres y los de París se bañaban una vez al mes, y que todos la parte de drenaje era muy bien puesta en Tenochtitlán. O sea, tenían un drenaje supremo, mientras que en París, cuando la gente hacía sus necesidades, aventaba todo a la calle. O sea, se dense cuenta cómo las grandes ciudades que se creían revolucionarias eran más cochinas que aquí en el Nuevo Mundo. Le digo, imagínate, o sea, ustedes alaban todo ese tipo de cosas. En aquel día con Cristo, ¿tendrán alguna excusa? De decir, oye, es que yo no sabía, y Dios les va a decir, pues ve todo lo que tenías, todo lo que yo te permití ver, todo lo que te permití disfrutar, y tendrías que haberte dado cuenta que había un Dios. Pero ve, adoraban a la serpiente, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a los animales, hermanos. O sea, tal vez sí somos como Jacob, lo peorcito, pero hemos sido salvos por la fe. Eso es lo que los judíos no entendían. Entonces, retomando el punto, hermanos, retomando el punto de Romanos 9, versículo número 13. Romanos 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
Esta frase, hermanos, se refiere al trato de Dios con naciones, no con individuos. Entonces, esto no trata de la salvación personal de estos hombres, ¿eh? No estamos hablando de eso, de la salvación personal de estos hombres, sino trata de cómo Dios fue llevando la historia para cumplir el plan de redención. Este lenguaje que vemos aquí de a Jacob amé y a Esaú aborrecí es un hebraísmo. ¿Ok? Es un hebraísmo. ¿Qué cosa es un hebraísmo? Es un lenguaje para hablar de algo que es una elección, pero hablando de en el punto hebreo. Un ejemplo de ello, hermanos, es cuando Jesucristo dijo, el que no aborrece padre o madre o hijos o casa más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué significa aborrecer? ¿Significa que odies a tu papá y a tu mamá? No, hermanos, es un hebraísmo. Es un hebraísmo, o sea, es una expresión hebrea para dar a entender otra cosa. Aquí aborrecer, hermanos, significa poner en segundo lugar por causa de algo superior. ¿Ok? Nuevamente lo repito. Aquí aborrecí, es poner en segundo lugar por causa de algo superior. Y entonces vamos a ver un pasaje aquí, hermanos. Pero antes de ver este pasaje, quiero que vean, o quiero que vayamos a ver, hermanos, cómo Dios también le dio oportunidad a Saúl. Dios le dio oportunidad a Saúl, pero ellos rechazaron. Dios aborreció a Esaú porque ellos fueron un país, un pueblo idólatra y un pueblo vengativo. Vean lo que dice, vamos a ver algunos pasajes aquí. Amós, capítulo número 1, verso número 11. ¿Okay? Amós capítulo 1, verso número 11. Ven lo que dice aquí la palabra. Y aquí lo vemos. Dice ahí, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom. Edom es Esaú. La palabra Edom significa rojizo, dando a entender por el cual eh, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas que era rojo. Por eso se le puso el nombre de Edom, rojizo. Entonces dice, y por el cuarto no revocaré su castigo. Dice, porque persiguió a espada a su hermano. Vean lo que hizo. Y violó todo afecto natural, o sea, aborrecía a su hermano, a Jacob, a los israelitas, los aborrecían y los perseguían. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Vean lo que dice Dios de Edom. ¿Eh? Vean lo que dice Dios de Edom. Era un pueblo que robaba, era un pueblo que saqueaba, era un pueblo que consideraba a su hermano enemigo, por eso dice, y violó todo afecto natural, o sea, consideraba a su hermano como su enemigo, como su máximo adversario, y perpetuamente ha guardado el rencor. Vean lo que dice la palabra acerca de Saúl. Vamos a ver otro pasaje, hermanos. Salmo, capítulo 137. Salmo, capítulo 137, verso número 7. Dice ahí, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Es decir, cuando vinieron los de Babilonia y vieron cómo estaba siendo destruida, ellos se alegraban. Ellos se alegraban, ellos decían, arrasadla, arrasadla. Vean, vamos a ver otro pasaje aquí igual, otro pasaje más aquí de cómo ellos hacían estas cosas. Abdías, capítulo 1, versículo 11.
El día que estando tú delante, o sea, ahí estaba Edom cuando estaban llevando esclavos a sus hermanos, llevaban extraños cautivos tu ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. O sea, él mismo participó para aquellos que estaban huyendo, ellos mismos los agarraban, ellos mismos los mataban, los mismos edomitas, los de Saúl, mataban a sus hermanos. Cuando ellos iban huyendo, en ese momento de gran angustia, ellos mismos los mataban, hermanos. Edom una y otra vez mostraba su odio por su hermano. Una y otra vez mostraba su odio por su hermano. Miren Jeremías 49. Jeremías 49, versículo 22. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. Es decir, Dios les iba a pagar por todo lo que ellos hicieron, por ser un pueblo rebelde, un pueblo traidor, un pueblo lleno de amargura, lleno de, eh, lleno de odio contra su hermano. Dios iba a pagar a este pueblo. Otro pasaje, Ezequiel capítulo 25. Ezequiel capítulo 25, versículo número 12. Vean lo que dice ahí. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. ¿Ven lo que dice? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ellas hombres y bestias y las asolaré desde Temam hasta Dedán caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel y harán de en Edom según mi enojo y conforme a mi ira y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Más adelante, Ezequiel capítulo 35, verso número 15. Dice ahí, ¿cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel? Porque fue asolada. Así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, hermanos, ¿Dios aborreció sin causa a Edom? ¿Aborreció sin causa a Esaú? ¿Porque él quiso? No, sino que ellos no creyeron y lo demostraron siendo rebeldes, odiando y vengándose de sus hermanos. Vengándose de sus hermanos. Entonces, hermanos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, no habla de personas, habla de pueblos. Y vean, vamos a cerrar esta sesión con este pasaje. Malaquías capítulo número 1. Malaquías 1, versículo 1 al 5. Es lo que dice allí. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y vean lo que dice. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl hermano de Jacob? Y amé a Jacob. ¿En qué se demostró el amor, hermanos? Ven cómo le dice. ¿No era Esaú hermano de Jacob? A ver, ¿por qué? Porque habla en tiempo pasado, hermanos. ¿Por qué habla en tiempo pasado? ¿Por qué dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? La respuesta es porque ya no existe. O sea, Esaú ya desapareció en este punto. ¿Por qué? Ya lo vimos. Se alegraron, persiguieron, se vengaron, mataron, apresaron, aplaudían el castigo de sus hermanos. Ah, bueno, entonces ahora Dios castigó a Edom, pero lo destruyó completamente.
¿Y por qué dice? Por eso les dice, no os he amado. ¿En qué nos amaste? Pues no te das cuenta que tu hermano ya no existe y tú permaneces. ¿No te das cuenta? Yo te he amado. Y a Esaú aborrecí, dice, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad sobre los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, no hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo lo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Cuando ya tenemos todos los pasajes que te acabo de citar, pues tiene sentido el por qué Dios está indignado con este pueblo. La cuestión es que, por qué el pueblo de Israel permanece, hermanos? Porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Por eso hasta este momento, en el punto de Malaquías, el pueblo permaneció a pesar de la deportación, a pesar recuerden que en este punto estaban con los griegos, a pesar de todo que de la parte de los macabeos y toda esa parte, hermanos, a pesar de todo eso, el pueblo permaneció hasta que Jesús vino. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su promesa. Pero ve, Israel no lo veía, no veía que ellos habían sido amados por Dios. ¿Para qué? ¿Para salvarse? No, sino para que vean la fidelidad de Dios y que ellos vean cómo Dios ha llevado el plan durante toda la historia para que ellos viesen al Mesías y creyesen en él, lo cual no hicieron. Entonces, hermanos, cuando vemos ahí en Romanos 9, que con eso voy a terminar, Romanos 9, versículo número 6, ¿vale? A partir del versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Es decir, eh, Abraham, Abraham cometió sus errores. Uno de los más grandes fue tener un hijo de la carne. Y Abraham pensaba que Dios yo no tendría de otra más que elegir a Ismael para que de ahí viniese la promesa. Y Dios le dice que no, que en Isaac se le será llamada. O sea, Dios no comparte las obras del hombre con el plan de salvación, ¿no? Siempre Dios soberanamente eligió que era por la fe. Entonces, Isaac será llamada descendencia significa por la fe. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno y de, Israel, y de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido. ¿De qué estamos hablando? No de salvación, sino de que Dios elige por la fe. Eh, Ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué significa? No, sino que ustedes, Israel o Judá, están aún en pie porque Dios es fiel a su promesa, pero Esaú ya no existe. O sea, lo que está diciendo Pablo en todo el capítulo, lo que está diciendo es, siempre ha sido por la fe. Y la muestra más clara de que es por la fe es que Judá o el pueblo de Israel aún existe y los de Esaú no existen. ¿Por qué razón? Ya la vimos. Ya la vimos por qué no existen ya. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? Como dice el versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios? Pues en ninguna manera. En ninguna manera. La próxima semana veremos esto, ¿no? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Y aquí entra otro punto, Faraón, ¿no? Vamos a ver ese punto la siguiente sesión, si Dios lo permite. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre, te damos gracias por este día y gracias por permitirnos tener
tu palabra, que vemos ahí como tú no eres injusto, como tú siempre das la oportunidad, aún a la gente que tal vez menos se lo merece, pero Señor, tú lo das porque esa es tu gracia y tú has elegido el cómo y es por la fe. Gracias, oh Dios, gracias por darnos este tiempo y que, oh Dios, sigamos queriendo estudiar y conociéndote más a través de tu palabra. Gracias por todo, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.